Miramos, Yep. por favor. Bueno, concentrémonos. Gracias, Padre Celestial, por esta noche tan preciosa, porque estamos reunidos como hermanos, Padre. Gracias porque tenemos el privilegio de conversar, de vernos y sobre todo de poder compartir la palabra, tu palabra, Padre. Te rogamos bendigas a cada una de las almas que están escuchando el mensaje para que llegue a cada uno de nuestros corazones. También bendice, Señor, las palabras, la mente del predicador de hoy, para que se haga, Señor, conforme a tu voluntad y sea instrumento tuyo, Señor. Gracias por esta noche. Te rogamos que también bendiga a los que van a escuchar esta transmisión por streaming y que tu palabra, Señor, sea expandida, Señor, tanto por estos canales de internet, también y por nosotros, Señor, que podamos replicar la información, tu palabra, tu mensaje a otras personas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos paso a nuestro hermano Julio, quien nos tiene 2 alabanzas. Claro, mi hermanito. Ok. Empezamos con hay momentos. ¿Sí? Empecemos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh buen Jesús. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Ok, continuamos con la segunda alabanza. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, me guía por senderos de justicia, en él encuentro paz y alegría, y la victoria siempre me concederá. Te bendeciré, Señor, con todo el corazón, y haré de ti mi motivo de placer. Aleluya, aleluya. Ok, mis hermanos, continuamos. Muchas gracias, hermano Julio. Muchas gracias, hermano Freddy, por ayudarnos en este tiempo. Muy bien, voy a compartirles pantalla. Vamos a estar trabajando un poquito con lo que nos presenta aquí. Vamos a empezar el estudio que tenemos en esta noche. Justamente estamos viendo todo este tiempo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ya en el capítulo número 10. El capítulo número 10, ya nuestro Señor Jesucristo está cerca de Jerusalén.
¿Y qué quiero decir cuando digo está cerca de Jerusalén? Es decir, donde él iba a tener dificultades con tres grupos, los ancianos del pueblo con los sacerdotes y también pues con los fariseos. Entonces, esos tres grupos se mencionan en las Escrituras y justamente en este capítulo 10 va a anunciar a otros grupos donde amplió el panorama. Y eso lo tenemos en Mateo capítulo 20, verso 17 al 19, donde dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él viene ya repitiendo ya algunas veces esta frase, este comentario, es para preparar el corazón de sus discípulos, de sus apóstoles, porque justamente cuando lo arrestan sabiendo que ellos estaban con él. Y cuando Pedro saca su espada para cortar la oreja del centurión, él le dijo, guarda tu navaja, guarda tu espada, ¿sí? Y es ahí donde, para que se cumpla, dice, ninguno perdí de los que estaban conmigo. Eso era una profecía. Pero en este capítulo 10 vamos a estar viendo algunas parábolas. Tenemos aquí en la pantalla al joven rico. Es donde empezamos con el capítulo de Mateo, el capítulo 19. Mateo capítulo 19, versos 16 hasta el versículo 30. Tenemos ahí al joven rico, ¿ok? Vamos a ir leyéndolo, vamos a ir comprendiéndolo y al final de esta parábola tenemos dos preguntas para que ustedes las vayan analizando, donde dice, ¿por qué Dios es bueno? La primera pregunta, algo sencillo, algo que nosotros podemos meditar y podemos presentar, si nos toca responder, muchas respuestas. ¿Por qué Dios es bueno? Y la segunda pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Esa fue una pregunta que le hicieron los apóstoles al Señor Jesús, cuando Él dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y es para ello que vamos en este momento, a leer las Escrituras. Muy bien, empecemos. Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el reino, en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esta es la parábola que presenta el Señor Jesucristo, y justamente se le acerca a un joven, le pregunta, maestro bueno, y es ahí donde no es una parábola, es más bien una enseñanza hermosa, donde se le presenta algo especial. Se le acerca a un joven, le pregunta, dice, maestro bueno, y ahí viene y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Ahí vamos a estar conllevando esta enseñanza. Pero algo de fondo, cuando ya recibe la respuesta, porque cuando uno hace una pregunta, anhela una respuesta, ¿sí? Es como un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer yo para calmar el hambre? Sí, comer, ¿no es cierto? Y peor si son esas arepas venezolanas, sí, ese ceviche peruano,
No, vaya coma, ¿no? Belleza, ¿no? O ese molido de verde, ¿no? O esas empanadas chilenas, sacíese, coma. Si esa es la pregunta, vaya y sacíese, amén. Entonces, ya este hermano comenzó a hablar términos ya más fuertes, dice, comenzó a hablar de la comida. Bueno, ok, entonces el asunto es este. El joven llega con una pregunta, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Sí, vino uno y dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él hace una pregunta y de ley que necesitaba una respuesta, pero la respuesta que recibió este joven no fue tan agradable. Tal vez él esperaba que le digan, bueno, sé bueno con los demás, ¿sí? De lo que tienes, comienza a servir, comienza a hacer cosas, obras buenas como hacen las fundaciones en la actualidad. Y es ahí donde Jesús va más allá. ¿Qué es lo que el joven rico anda buscando? Y justamente esa es una pregunta también para nosotros en la actualidad. ¿Qué nosotros andamos buscando? ¿Qué pregunta le hacemos a Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué haré yo para ganar la vida eterna? Y más adelante nos damos cuenta cómo los apóstoles transcriben eso, no por obras, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Entonces, y sigue ampliando el panorama, pero en este contexto tenemos a un joven que está buscando una respuesta, la tiene, pero en el versículo 22 dice, oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando un ser humano se sacrifica por muchos años, trabajando, siendo fiel a sus padres, pudo haber recibido una gran herencia, la sigue manteniendo firme, sigue conservando todo ese patrimonio familiar, y justamente es ahí donde vienen muchas cosas a nuestras vidas como obstáculos para decir, ¿por qué se me hace difícil a mí dejar estas cosas para seguir al Señor? Y es ahí donde nosotros también meditamos. ¿Qué se nos hace difícil? ¿Por qué se nos hace difícil dejar estas cosas para seguir fiel al Señor? Y comprendemos que más adelante vamos a ver que en otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo habla de los llamados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y viene justamente este contexto ampliando el panorama de la enseñanza y dice en el 23. Ahora va como nuestro Señor Jesucristo, todo lo que él experimentaba, trataba de darle una enseñanza a sus apóstoles. ¿Sí? A sus apóstoles. Y es ahí donde viene en el versículo 23 y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará en un rico en el reino de los cielos, ¿sí? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. De todo esto que sucedió en ese momento, y viendo la reacción de este joven rico, sacó una enseñanza para los apóstoles. El hermano Gerardo explicó en una clase anterior de lo que era pasar ese camello por el ojo de la aguja, si no me equivoco, ¿sí? Y no era que siempre tenían que pasarlo porque era muy incómodo, no. Era solo por necesidad o porque realmente necesitaban resguardarse, pero no era siempre que los camellos necesitaban entrar por ese ojo de aguja, que era un hueco tan pequeño que ese camello tenía que esforzarse tanto porque tenía que echarse al suelo y arrastrarse, y esas jorobas no le dejaban pasar por ese hueco tan pequeño. Era un trabajo tan arduo, pero dice uno difícil, incómodo para el animal y también para el dueño del animal, pero con todo ese trabajo arduo y así medio especial, hasta el final, tanto el camello como el que estaba metiéndolo salían, ¡ay, por fin! Pero fue un trabajo arduo. Pero esa enseñanza que los judíos la tenían porque ellos tenían esa experiencia, dice, es más fácil que un camello, dice, ¿sí? Que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Jesús no está diciendo que los ricos no se merecen el reino de los cielos, en ninguna manera, ¿sí? Pero es más fácil que un camello tenga esa experiencia y la pueda superar, que un rico saque su mirada de sus riquezas, porque ahí es que donde están sus esperanzas, que pueda llegar al reino de los cielos. Y es ahí donde en la actualidad vemos muchas personas
justamente en nuestro país y en el país de ustedes, cómo muchas personas se han enriquecido y cómo vemos la maldad que existe, pero ni uno de ellos quiere inclinar su mirada a la cruz, donde puedan tener esperanza. No, la maldad se sigue incrementando más y más. Y justamente la palabra de Dios se cristaliza y se hace una realidad. No al 100% en ciertos hombres, porque hay hombres ricos que sí se despojaron de sus riquezas, que sí dedicaron sus riquezas a obras muy beneficiosas, y una de estas es la expansión del reino. Sí hay de esos, hermanos, y justamente en la Iglesia de Cristo sí hay, y otras congregaciones con otros nombres también lo tienen, pero sí hay personas que reconocieron que la riqueza no lo es todo, que hay cosas más importantes en el mundo que las riquezas. Pero sigue avanzando, y en el versículo 26 dice, y mirándolo, el 25, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? En el versículo 25, el versículo 25 del capítulo 19. Se asombraron sus apóstoles, porque qué tan difícil es entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién podrá ser salvo? Y esa es la inquietud que se le presenta a los apóstoles después de este comentario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y es ahí justamente donde están esas dos preguntas. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Quién podrá ser salvo? Y esta es la pregunta que hacen los apóstoles, y esta es la que yo le transcribí en esta imagen que le estoy presentando. Y mirándolo a Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Amén. ¿Sí? Pero dice, mas para Dios todo es posible. Eso son esperanzas. Esas palabras son esperanzas. Nosotros nos vemos porque somos seres ilimitados. Así de sencillo, somos seres limitados. Nosotros vemos muchas veces hasta donde ve solo nuestra nariz. Contemplamos lo que podemos observar y damos un juicio por lo que podemos ver. Pero justamente Dios va mucho más allá. Él que escudriña la mente y prueba los corazones sabe lo que viene, lo que pasó, lo que está viviendo en este momento y lo que puede venir a futuro. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y Jesús también se estaba refiriendo a lo que venía después, la esperanza para la humanidad. Y justamente es allá donde Él se dirige, a esa obra maravillosa. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, en el versículo 27, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y hay la preocupación de los apóstoles. Ellos que han dejado todo, esposa, hijos, el hogar, las siembras. Pedro dejó su barca, ¿cómo estará? Se estará pudriendo la madera, nadie le está dando caso. Entonces, hay esa preocupación como humanos. Pero la respuesta de Jesús es muy consoladora. Y Jesús le dijo, de cierto os digo en el versículo 28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguidos, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire cómo los alienta. Primero en el área espiritual. Y ahora viene en la parte tanto física, material, como espiritual también. Mire lo que dice el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cómo el Señor Jesús, de una parte que pudo experimentar él, por una pregunta de un joven que tenía mucho dinero, saca una enseñanza tan profunda para sus apóstoles? Y en especial dejarle bases firmes para lo que viene después. Porque Jesús les está animando a tener siempre esa integridad de quiénes son y en quién han creído. Por eso que cualquiera que haya sacrificado todas estas cosas por la causa de Él, tendrá muchas bendiciones. Y si ustedes se dan cuenta, en la historia que presentan las Escrituras, no encontramos apóstoles millonarios. No encontramos apóstoles que se daban la buena vida. No encontramos apóstoles así. Más bien encontramos apóstoles con una fuerza de voluntad muy grande para predicar el evangelio,
personas muy honestas, muy justas, muy transparentes, con un espíritu verdadero ante los ojos del Señor. Y es ahí donde vemos que esas bendiciones sí se hicieron realidad en la vida de los apóstoles. Pero es ahí donde nos hacemos y recordamos la palabra del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, el verso 2 y 13 dice, el verso 12, Mateo 5, 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir que esas recompensas van a estar aquí, sí, pero para forjar este cuerpo, para forjar este espíritu, para que pueda entrar en ese lugar espiritual y celestial. ¿Los apóstoles tuvieron buena vida? Sí, pero pasaron necesidades muchísimas. Pero cuando decimos buena vida era porque tenían gozo, que a pesar de tener persecución, a pesar de que lo culpaban a ellos de cosas que no tenían sentido, porque decían que ellos eran una secta, que ellos eran personas que como seguidores de Jesús querían seguir esa línea y que los andaban persiguiendo. Recordemos que el apóstol Pablo fue escogido para eso, para perseguir a la iglesia. Personas que estaban introduciendo una doctrina errónea dentro del pueblo judío. Y es ahí donde, a pesar de esa persecución, se arraigaron a esas promesas. ¿Sí? Y dice el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En este capítulo 10, en este capítulo 10, que conforman el capítulo 19 y el capítulo 20, vamos a escuchar algunas veces estas palabras. Pero muchos serán primeros y muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Sí? Jesús les está amoldeando ese pensamiento que viene en ellos y los está preparando para lo que va a experimentar después. ¿Sí? Ok, vamos a estar aquí un momento. Vamos a parar justamente con esta imagen que ustedes pueden ver en sus pantallas. Tenemos aquí al joven rico, tenemos 3 versículos, el versículo 16, el versículo 17, el versículo 25. Y tenemos 2 preguntas, ¿sí? Entonces, en estas 2 preguntas, de lo que hemos tratado en esta noche de esta parábola del joven rico, ¿qué pueden decir ustedes de esa primera pregunta? ¿Por qué Dios es bueno? Si alguien quiere contestarla, está muy bien. Alce su mano, abre su micrófono y contesta a la primera pregunta. ¿Por qué Dios es bueno? Y eso lo podemos notar porque Jesús en el versículo 17 del capítulo 19 dice, y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Por qué Dios es bueno? Y tenemos una palabra que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El numerito está a los lados, tiene 7 letras. ¿Por qué Dios es bueno? Hay muchas palabras que pueden identificar la personalidad de nuestro Dios porque es bueno, pero hay una en especial. Si alguien quiere contestar, se va librando de las que vienen después. Okay. ¿Alguien tiene la respuesta? Cualquiera puede responder. ¿Sí? No hay acepción de personas esta noche. Okay. Cualquiera puede responder. Una dama, una hermanita, o un caballero, un hermano. Tiene 7 letras. El hermano Gerardo quiere contestar. Puede abrir su micrófono. Gerardo, Eric también quiere contestar. Vamos a ver. Muy bien. Hermano Gerardo tiene. Entregó a su hijo. Entregó. ¿Ok? ¿Sí? ¿Le ganamos? Es lo mismo que iba a decir yo. Ok. ¿Tienen otra palabra? Justamente esa palabra que ustedes dicen tienen también 7 letras, pero hay una en especial.
Es bíblica y también tiene 7 letras. Lo que ustedes dijeron está todo en el contexto, pero falta una. Ok, vamos a dar un inicio. No, Eri sabe ya. Eri, ¿quién lo tiene? Ve, el hermano, también Freddy, que me está alzando la Freddy, mano. el hermano atrás, dice, el hermano, hay una manito atrás suya, eso. Yo le... Ah, Ok. ella es la que quiere decir algo. Perdonó. No. No todavía, todavía estamos allá, ahí estamos todavía. ¿Sí? No, también tiene 7 palabras. ¿Por qué Dios es bueno? Esa palabra que ustedes dijeron, que dijo Berito y que dijo la hermana Ceci, justamente está ahí con la palabra que está en la parte bíblica de lo que Dios hizo por eso es bueno. Dígalo nomás, dígalo hermana Berito. Que diga la primera letra. Ah, ya. Mi esposa decía, juguemos al ahorcado. Me decía, no, mija, ¿cómo vamos a jugar al ahorcado? Ok, vamos a poner a sacar la primera opción y le ponemos eso. Es la O mayúscula. Por aquí dicen que obligó. 7 u 8. Ofrendó. 7. Ofreció a su hijo. Ofreció. Ya. Está ahí la palabra, la ofreció, pero él la dio como... ¿Ah? Él la ofrendó. ¿Quién dijo ofrendó? Eric. Es la palabra ofrendó a su hijo. Debe salir. 2, 4, 6, 7. Por eso Dios es bueno, porque ofrendó. Y la palabra ofrenda tiene mucho significado en la actualidad, así como la tuvo en la iglesia del primer siglo. Esa palabra tiene mucho, porque justamente se desglosa de nuestro Padre Celestial al brindar a su Hijo como una ofrenda, en sacrificio vivo. Ofrendó. ¿Por qué Dios es bueno? Porque ofrendó a su Hijo. Muy bien, hermano Eri, muchas gracias. Ok, la otra que sigue está ahí porque tiene un contenido. El hermano Gerardo cree que... Ahí está. ¿Quién tiene la otra? Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta está ahí. Okay. Lo tenemos en Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Jesús, al momento que tiene un encuentro con Pedro, el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro lo reprende por lo que iba a hacer, Jesús se enoja con él. Porque justamente Pedro no había entendido el propósito de la misión de Jesucristo en la tierra. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo reprende mucho más fuerte de lo que Pedro le reprende a Jesús cuando le dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, le dijo Pedro a Jesús. Pero ya en el versículo 25, dándole esa enseñanza a los apóstoles, les da 3 palabras importantes. ¿Quiénes podrán ser salvos? Estas personas. Niéguese, tome su cruz y le siga. Amén. Esas son las personas que van
a ser salvos. Ujú. Que se niegue, tome su cruz y que le siga. Realmente, Jesús está preparando a sus apóstoles de una manera tan profunda. Y justamente aquí se encuentra los apóstoles con esa inquietud, porque tenía un hombre que cumplía los mandamientos. Ajá, ok, lo estás haciendo muy bien, pero te falta esto, para que seas perfecto, le dice. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Wow, es un sacrificio muy grande, pero realmente vale la pena. ¿Ok? Esta es la enseñanza que viene dándose del joven rico y ahora pasamos a la segunda, los obreros de la viña. Cuando Jesús viene con este recorrido, tanto camino a Jerusalén y un recorrido también de enseñanzas, viene en el capítulo 20, verso 1 al 16, comienza a hablar sobre un hombre, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces tenemos aquí a un padre de familia que tiene una viña muy grande y que tiene una necesidad también muy grande de trabajadores. Y es ahí donde él sale y dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Es decir, cada uno de ustedes como hombres va a buscar obreros para una labor. Ok, ¿cuánto cobras el día por un ejemplo? Hacernos unas protecciones metálicas para las ventanas que solo tienen vidrio. Ok, el día le cobro $25. Excelente, así quedamos. ¿Estamos de acuerdo? Empezó a trabajar desde las 8 de la mañana. Y como tenía que hacer como 20 ventanas, 20 protecciones, el trabajo era arduo. Y es ahí que ustedes lo contrataron, justamente estos hombres van a la viña. Un viñedo es un sembrío de cultivos de uva, un viñedo. Entonces, y salió en la mañana y trajo un grupo y pactaron a un denario. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Es decir, que pasaron aproximadamente unas 3 horas. Salió nuevamente y trajo otro grupo más. ¿Sí? Y también pactaron en un denario. Es decir, pongámoslo en ese ejemplo en la actualidad, $25 también el día. ¿Ok? Siguieron trabajando ellos. Y salió otra vez, dice el versículo 5, de las horas sextas y novenas, e hizo lo mismo. Es decir, después del almuerzo. Ya eso como las 2 de la tarde fue a buscar y trajo otro grupo. Este último grupo no trabajó tantas horas como empezó los primeros y el segundo grupo. No trabajaron las mismas horas. ¿Sí? Y es ahí donde vemos el versículo 6, dice, y saliendo cerca de la hora 11:00 halló a otros. Miren que vino otro grupo que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sí? Tenemos aquí a un padre de familia que aparte de proveer trabajo, era un hombre justo. Es lo que presenta esta parábola de los obreros de la viña. Un hombre bueno y justo. El versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es decir, de los que entraron último, de los que dijeron, es que no tenemos, nadie ha venido a contratarnos, el último grupo.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Con quiénes pactaron el denario? Con el primer grupo que entró tempranito. Entonces, cuando ellos veían que el último grupo recibía un denario, ellos hacían mente, no, pues si ellos recibieron un denario y nosotros hemos trabajado full, nos hemos sacado del aire, claro, ya no será un denario, sino que serán 2, 3 denarios más o menos. Se hacían las barbas. Y ahí viene el conflicto en el ser humano. Al venir también, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Algunos lo pueden ver como algo injusto, ¿no? Algunos lo pueden ver como algo injusto. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Ahí viene la incomodidad del hombre en su mente. Porque el padre de familia nunca dice la parábola que les dijo, si trabajasen un poco más, yo les voy a dar un porcentaje más del denario. Nunca. Quedaron en un denario y eso fue. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los otros y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Le estaba diciendo en pocas palabras y explicándole, yo no estoy cumpliendo algo que no he prometido, yo estoy cumpliendo algo que hemos pactado entre los dos. En esa parte estamos viendo que es un hombre justo con ellos. Ni le está dando más, ni tampoco menos. Entonces, hasta ahí es un padre de familia justo. Él respondiendo dijo a uno, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ahí está el meollo del asunto. ¿A dónde quiere llevar Jesús con esta parábola a la audiencia? 2 puntos importantes. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Miren, Él es el dueño de la viña, Él es el que contrató y es justo para pagar a cada jornalero, a cada obrero de que trabajó en la viña, porque Él nunca prometió algo que no iba a cumplir. Él pactó algo que sí podía cumplir. Y otra, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Miren esa bondad de este ser. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo viene tratando a esta audiencia judía, que son los receptores de esta carta, de una manera que presenta la gracia y la misericordia de Dios, justamente con estas parábolas y estas enseñanzas. En Isaías 55, versículo 8 al 9, dice algo interesante el profeta en estos versículos. Isaías 55, 8 al 9. Aquí tenemos a nuestro lector. Isaías. Va a ayudarnos con la lectura. 55. 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. 8. ¿Y el 9 también? Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los del cielo sobre la tierra. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. ¿Quién afirma esto? Dice Jehová, el Señor. ¿Ok? Y ahora vemos Efesios
capítulo 2, 8 al 9. Efesios, capítulo 2, 8 al 9. 2, 8 al 9. ¿Por qué? Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Así de sencillo. Mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. En estos textos que hemos mirado y leído, nos hace referencia que tenemos a un Dios que tiene potestad, tiene poder y tiene autoridad. Justamente aquí en esta parábola tenemos a un padre de familia que lo trata así el Señor Jesucristo, pero se está refiriendo es a nuestro Dios, que Él escoge a sus obreros. ¿Sí? Puede ser que algunos obreros dentro de la viña, dentro del reino del Señor, tiene 30, 20, 50 años. ¿Sí? Pero viene uno que recién tiene un añito, meses. ¿Sí? ¿Hay mucha diferencia? Claro que sí. De ambas partes. El de acá tiene experiencia y ha recorrido un buen camino. 35 años de cristiano. El de acá solo tiene un año de cristiano. ¿Sí? El de acá ha experimentado muchas cosas difíciles. Puede ser que también se haya ido el mundo, haya regresado y haya comenzado nuevamente. Pero este de acá tiene un gozo de haber encontrado al Señor. Hay mucha diferencia. Pero lo que Él sí tiene preparado como un ser justo, si acabamos esta carrera, es darnos la corona de vida. Y justamente más adelante se viene a presentar un evento que es el que sigue. Vamos a terminar esto porque justamente viene cuando hay una petición de la mamá de Santiago y de Juan. Yo quiero que mis hijos se pongan a tu diestra y otro a tu izquierda y otro a tu derecha. Vean nomás esa petición. Entonces, pero ahí Jesús viene con una respuesta sabia. Pero aquí en esta parábola tenemos es a un Padre bueno, Dios, que tiene a un grupo selecto trabajando en la viña, sí. Y a cada quien le va a dar lo que se merece, como un ser justo. Él nunca nos ha prometido, nosotros como colaboradores dentro de su reino, yo que veo en las Escrituras, nunca nos ha prometido algo que Él no va a cumplir. Él nunca nos dice en las Escrituras, usted que predica el Evangelio va a ser Dios igual a mí. Nunca yo he visto eso. Usted que predica el Evangelio va a ser una persona con autoridad dentro del reino de los cielos. No vemos eso. Más bien nos manda a ser siervos útiles dentro del reino. Que así como lo hizo Cristo, así como lo hicieron los apóstoles, nosotros tenemos que hacer esa labor. Unos empezaron primero, otros llegaron después. Puede ser que, un ejemplo, un hermano se bautizó, pasaron 2 meses, se murió. ¡Wow! Ese hermano ya está en el paraíso. Y acá otros que tienen 20, 30 años todavía sufren. No, hay muchas cosas que se pueden presentar en la vida. O podemos estar predicando el Evangelio y ya andamos todos desmuelados. Hola, mijita, hola. Todo ya, pero tenemos 50 años de predicando. Y justamente tenemos unos 3 hermanos que recién se han bautizado, tienen 3 meses de cristianos y justamente viene el Señor Jesucristo. Y es ahí donde Él le va a dar lo que a nosotros nos merecemos, también van a merecer ellos. El requisito es el pacto que hicimos un día en el bautizo. Eso nos hace partícipe y coherederos con Cristo. Y vamos a recibir todos por igual. Está demostrando aquí a un Padre justo. Tenemos 2 preguntas. Muy bien. Hermano Freddy, ¿quiénes son los llamados?
Puede usar el 50-50 o la llamada telefónica, como usted guste, hermano. Las personas. Ajá, excelente, hermana Yogare. Excelente. Las personas. Así es, esos son los llamados. El hermano Gerardo quiere alzar la mano, dice. No, todo bien. Estaba saludando. No. Ok, ok. Muy bien. Hermano Julio, se ve un poco difícil esta pregunta, pero puedo usar el 50-50. ¿Qué significa no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Es una pregunta. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Es decir, tengo derecho de hacer lo que quiero con lo mío. Hay un 50-50. Por supuesto, hermano, por supuesto. ¿Quién quiere que lo ayude? Ahí tenemos a esos personajes, hombres eruditos. Ah, llamada telefónica, ya, a ver. Ya, A ya. ver, esa llamada. El hermano Eri. El hermano Eri, están llamando al hermano Eri. Ahí está el hermano Eri contestando. Hermano Eri, ahí está. Eso, Está ahí lo veo. contestando el hermano Eri. Le colgó. No creo. No sea malo, Eri, no la cuelgue. Contéstele. Por favor. A ver. Ahí está. ¿Qué significa esa palabra? ¿No tiene el WhatsApp ahí? Ujú. Dele la pista. Es de 5 letras. Empieza con D. Mande. D. Empieza con D. Con D. La No. D de D. Ya. Él es dueño. Dueño. Le vamos a poner una pista. Ahí está. Más fácil no puedo cantar. Ok. Él es bueno. Ajá. Correcto. ¿Qué le dice el versículo 15? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Entonces, Dios es bueno en gran manera y lo sabemos. Por eso es que trata a todos por igual. Aunque la sociedad nos enseña muchas cosas, en la sociedad hay distinción de personas, ¿sí? Y justamente las personas se dejan llevar por las apariencias. Y no es así, para Dios no. Nos está dando una gran enseñanza aquí justamente para los apóstoles. Donde quiera que ustedes vayan, sean justos y sean buenos con todos. Y esa bondad se manifestó al brindar a su Hijo, como lo vimos al principio, ofrendó a su Hijo, porque Él es bueno. Sí funcionó eso 50-50, excelente, excelente. Muy bien, pasemos a esta siguiente enseñanza. La petición de la mamá de Santiago y de Juan. Les leo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! Miren nomás, qué petición. Yo si hubiese estado ahí, estaba mi mamá viva y justamente está diciendo, yo le digo, mamita, ay, por favor, mamita, tranquila, no hagas esa pregunta. Son dos cosas que se pueden expresar ahí. Una, nos ponemos en vergüenza y otro, los otros compañeros ya me están mirando mal. ¿Cómo así está pidiendo esto? Y justamente eso es lo que se viene a ver en el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¡Wow! Híjole, mamita, no haga eso. ¿Cómo así se le vino eso en la mente?
¿Ah? Y Jesús, en el versículo 22, hace dos comentarios muy profundos. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Porque Jesús, para estar a la diestra de Dios, ¿qué no tuvo que padecer? ¿Sí? ¿Qué no tuvo que sufrir? ¿Con quiénes tuvo que enfrentarse? Las calamidades que padeció. Me acuerdo tanto que él dice, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y por eso es que le dice, no sabéis lo que pedís. Y pues ahí dice lo siguiente, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y miren la respuesta de ellos. Y ellos le dijeron, ¡podemos! Esto es como dice, ustedes pueden ir a lavar la ropa, yo puedo. Ah, ya, no, como soy hombre, yo puedo lavar la ropa. A ver, un hombre que vaya a cocinar, yo puedo. Eso no me quita la parte varonil. No, no era eso. No era como decir, vaya, lleve un tacho de agua, yo puedo. No, era algo más allá, pero ellos no se imaginan la respuesta que están dando. Pero Jesús, como conoce los tiempos y sabía lo que estaba por venir y sabía lo que se iba a presentar después, por eso que los iba a dejar preparados en conocimiento y les iba a dar una herramienta que se llama Espíritu Santo para que puedan sobrellevar la obra, Él les dice y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Hasta ahí quedamos. Un poquito ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa? La siguiente pregunta, la quinta pregunta. ¿Qué significa podéis beber del vaso que yo he de beber? Para ir teniendo un poco de idea, vámonos a ir a Isaías, capítulo 53, 3 al 6. Isaías 53, 3 al 6. Muy bien. El lector está 53, 3 al 6. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitando mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidas por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo preciso de nuestra paz. Sí, muchas gracias. Hasta el 6. Sí, hasta el 6. Y gracias a sus heridas fuimos sanados, todos abatidos, perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aquí tenemos a un profeta que habla de la amargura que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que le dice a los apóstoles, a eso no, mejor dicho, da la respuesta, da el comentario a esa pregunta de la madre, dice, ¿acaso podéis beber del vaso que yo voy a beber? Es decir, ¿ustedes van a poder soportar esa amargura que yo voy a soportar? ¿Sí? Ese vaso de amargura por todos los sufrimientos que voy a tener. Isaías 53, el capítulo 53, del 3 en adelante, lo recalca muy bien. ¿Sí? Dice, despreciado y desechado por los hombres, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. ¡Wow! Tanto dolor. Ahora vamos a ver lo que nos dice Juan 18:11. Vuelve a casa.
vuelve esa espada a su funda. Le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? ¿Sí? Tenemos a un Señor Jesucristo que está siendo arrestado. Tenemos a un discípulo que dijo, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Sí? Tenemos a un Pedro que tenía un temperamento enérgico, desvaina su espada y ¡za! Y le dice, guarda esa vaina, guárdase esa espada en esa vaina. ¿Sí? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, que esa acción de Pedro estaba anunciando como que él iba a obstaculizar todo ese proyecto maravilloso de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No, está diciendo que eso que está preparado, yo tengo que beberlo, yo tengo que padecerlo, yo tengo que sufrirlo. Y eso es lo que le está diciendo aquí a Santiago y a Juan. ¿Ustedes van a beber de esto? Claro que sí, no se preocupen, que ustedes lo van a beber. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que nos dice Mateo 20, 17 al 19. Aquí está. Miren en la parte del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Justamente el bautismo es un pacto, un compromiso. ¿Sí? Y también es un acto de comunión. Confirmamos un acto de comunión con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Pero también es, a través de ese pacto, a través de ese bautizo, estamos diciendo que nosotros somos copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Es decir, ustedes van a sufrir lo mismo que yo sufrí. Y ellos dijeron, claro que podemos, pero no sabían lo que iba a haber más después. Pero Jesús dijo, no se preocupen, es verdad, ustedes van a sufrir esas amarguras y van a padecer gran manera por mi causa. Es decir, que van a beber de esa copa, van a beber también, van a ser bautizados con ese bautismo que yo fui bautizado. Entonces, y eso es lo que vemos en el 17 al 19, y en específico el 19, en el mismo capítulo 20 de Mateo. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso era lo que él iba a padecer. Y eso es lo que le está preguntando, le está respondiendo acá. Es verdad, ustedes los van a hacer. Pero la respuesta que viene después es sabia. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Sí? Es decir, que Jesús no podría decir, hey, hermano Jimmy, usted se va a sentar a la derecha. ¿Sí? Hey, hermano, usted se va a sentar a la izquierda. No, él dijo, eso no está de mi parte. Eso le corresponde a mi Padre. ¿Sí? Y justamente dice ahí, y a mi Padre, izquierda, y dice mi Padre, no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Él sabrá la recompensa que tendrá cada quien. Pero sentarse a la izquierda, a la derecha del Señor Jesucristo, solo el Padre sabrá a quién le concederá ese privilegio. Y el versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ahí viene la enseñanza. Un comentario, de ese comentario de una mujer, de una madre, con sentimiento de madre, saca Jesús una enseñanza para los apóstoles. Y ahí viene del 25 al 27. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y la clave cuál es? Seguir el ejemplo, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es grande entre nosotros?
nuestra guía, nuestra cabeza, Jesucristo. Tenemos su ejemplo. Aquí tenemos una confusión. Sigue habiendo confusiones. Porque Jesús viene, ¿qué? Anunciando que ya va a partir. Entonces, como Él ya va a partir, hay confusión en los apóstoles. ¿Quién será el mayor? ¿Quién puede estar a tu diestra, a tu izquierda? Entonces, hay esa confusión. Pero Jesús trata de siempre redireccionarlos al camino correcto. Y con acciones muy profundas y humildes. El que quiera ser grande entre ustedes, sea vuestro siervo. ¡Wow! ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de los apóstoles? Y justamente ese contenido, Pedro lo replica. ¿Cómo usted me va a lavar? No, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a hacer usted eso? Yo puedo lavar los pies a usted por ser mi Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Si yo no te lavo, no tendrás esa parte importante que es, no serás partícipe de mis promesas en el reino de los cielos. Y él le dice, no, pues si es así, pues báñeme, ¿sí? Todo, báñeme, cúrame de agua, báñeme, póngame lo que usted quiera. La situación es que los apóstoles están aprendiendo hasta aquí, ¿sí? Ok, tenemos esas preguntas, ya explicamos un poquito. Ok, ahora sí. ¿Qué significa podéis beber del vaso que yo he de beber? Dijimos dos palabras que se anunciaron en esos comentarios, en esos textos importantes. Mi hermanito, puede ser servidor. Ok. Aquí, servidor. No, todavía no estamos en la palabra, pero ahí estamos cerca, estamos cerca. Ya, ok. Ya todo enfocadito en la pregunta ya. ¿Puede ser bautismo? Ya. Hablando de la primera, ¿no? ¿O de la segunda? La primera. Ya. Ok. ¿Qué significa podéis beber del vaso que yo he de beber? Los eruditos que están aquí enfrente mío, que los tengo en las pantallas, recuerden qué significa la copa o el vaso que va a beber. Hay algo importante en ese vaso y justamente que esa bebida, cuando uno se la sirve, ¿qué es? Empieza con A y termina con A. Ajá, ya, ahí la tiene. Ya. Esa es, pues. Me está sometiendo. Amargura. Belleza. Amargura. Belleza. El hermano Julio le ayudó. Acá esa área. 50-50. Amargura. Ok. ¿Y la segunda? ¿Qué significa ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Empieza con P. No. ¿No? ¿Seguro? No. Ya, vamos a ponerle aquí para que ustedes vean la idea. Empieza con esto. Sacrificio. Hermanito. Mande. Sufrimiento. Sufrimientos. ¿Sí? Hay un texto muy hermoso, dice, y los que sufren conmigo reinarán conmigo. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra que va acá abajo. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Santiago y a Juan. La que yo tenía era parecida, pero como yo la veía en singular, decía sufrimiento. Entonces, no, pues esa tiene 11. Entonces yo decía padecimiento. Ya, ahí. Pero lo hubiese dicho, pues ya, era sinónimo. Bien. Excelente. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Santiago y a Juan. ¿Ustedes serán capaces de soportar esas amarguras? Y más aún, ¿serán capaces de soportar todos esos sufrimientos? Y ellos dijeron, sí podemos. Y él les dijo, no se preocupen, ustedes van a experimentarlo todo. Muy bien, ahora pasamos aquí. Aquí en Mateo tenemos ya la última, el último milagro de este capítulo 20, y justamente termina con este
Los dos ciegos reciben la vista, dice el contenido del título del capítulo 20 de Mateo, versículo 29 al 34. ¿Sí? Los dos ciegos reciben la vista. Es algo interesante porque Marcos y Lucas solo hablan de un ciego, pero Mateo habla de dos ciegos. Es algo interesante justamente lo que se va a presentar ahorita. Vamos a leer. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, gritando a gran voz. Y la gente les reprendió para que callasen. Ya déjense de estar haciendo bulla, que el Señor está ocupado. Cualquier cosa podemos sobreentender, ¿no? Les reprendió y dice, quédense ahí tranquilos, no estén molestando al maestro. Entonces, pero algo maravilloso que podemos ver en estos ciegos, dice, pero ellos clamaban más, diciendo todavía, aparte que le decían, no hagan bulla. Entonces, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ya era como cuando uno escucha el sonido del gas. Y está, ¡ni! Entonces, hasta que no se aleje bien, uno sigue escuchando ese sonidito del gas y lo tiene en la mente. Entonces, era así más o menos un ruido pero bien llamativo, llamaba la atención. Y justamente vemos ahí, en el versículo 32, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Es maravilloso eso, pero también la actitud de ellos dice, y le siguieron. Wow. Tenemos aquí una enseñanza muy interesante. ¿Cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. Bartimeo. ¿Y cómo se llamaba su papá? Timeo. Timeo. Oiga, vean nomás. Bartimeo. Realmente esta es una enseñanza, dice, los eruditos, estuve investigando bastante porque justamente no me quedé contento porque Marcos habla solo de un ciego, Lucas habla de un ciego, pero Mateo habla de dos ciegos. Los eruditos dicen que puede ser que como se hablaba de Bartimeo y Timeo, que ahí estaban los dos, solo son suposiciones. Pero lo más profundo que pude investigar es que Mateo está hablando a una audiencia judía. Y el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías, el enviado a dar vista a los ciegos espirituales, tanto judíos como gentiles. Eran comentarios que se presentaban, que no se estaban contradiciendo. Es verdad, porque lo que estamos leyendo y estudiando se llama palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un compendio. ¿Qué quiere decir compendium? Que no se contradicen. Todos van entrelazados entre sí con un solo propósito. Pero algo que vemos aquí de interesante es la actitud de Jesús. ¿A dónde va Jesús ahorita en este caminar? ¿A dónde se dirige? A Jerusalén. ¿Qué va a padecer en Jerusalén? Necesidades, como lo vimos hace un rato, amargura y sufrimiento. Pero a pesar de que él en su corazón y en su mente están en ese pensamiento de que tiene que dirigirse a Jerusalén, padecer por culpa de las autoridades y ser asesinado a través de la crucifixión, no cambia su actitud.
no cambia su perspectiva, no cambia su compromiso. Venir a servir, y justamente recién lo habíamos terminado de leer, en el versículo 28 del capítulo 20. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! A veces uno, como humano, ¿no?, está enfrentando ciertas calamidades, sea sentimentales, económicas, materiales, cualquiera. Uno anda cabizbajo y meditabundo y a veces nos aislamos de las cosas que Jesús nos manda hacer. ¿Somos seres humanos? Sí, es verdad. Pero aquí tenemos un gran ejemplo que nos anima. Ánimo, sigan adelante. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las calamidades, ánimo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y esta actitud que él está teniendo con estos ciegos, le dicen, ¿qué quiere que haga con ustedes? Solo recibir la vista, le respondieron. Y les tocó la vista y la recibieron. Qué hermoso ver a nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de todos estos sufrimientos y agonías que estaba pasando, Él tiene su enfoque bien puesto. Servir a la humanidad y dar su vida en rescate por muchos. Ok. Tenemos la segunda pregunta. ¿Qué vio Jesús en estos hombres para que les diera la vista? Hermano Freddy, usted tiene la respuesta, parece. Fe y... Ah, ya, belleza, ya no, ahí va, ya lleva el 50%. Perseverancia. Ajá. Sí. Es decir, que no se detuvieron. La perseverancia es la constancia. Estos dos hombres, estos dos ciegos, estas dos cosas fueron importantes para Jesús. Estos ciegos, aparte de estar ciegos, vean nomás, yo me pongo a pensar en ellos, no tenían la vista. Sí, no tenían la vista. Y ahí arremetones, abriendo campo, abriendo camino. Y después de eso, aparte de estar ciego, les dice, ¡hey! Shh, no la bulla, que nos deja sordos, nos rompe los tímpanos del oído. Silencio, por favor, que aturde al maestro. No sabemos qué cosas, pero ahí dice que les reprendieron. Y ellos seguían abriéndose campo. ¡Maestro, hijo de David! Híjole, ¿quién no va a poner atención a alguien así? Pero no lo detuvo, ni su ceguera. No lo detuvo que las personas le dijeron, hey, tú no sirves, hey, tú no vales, hey, tú no estás creado para eso. No. Dios escucha, Dios sabe lo que nosotros sí podemos darle y a dónde podemos llegar. Y Él siempre está ahí para escucharnos y animarnos a seguir adelante. A pesar de los obstáculos que el mundo nos vaya a presentar, a pesar de que tengamos limitaciones, porque somos seres limitados, ¿sí? Aunque tengamos limitaciones. Dios siempre está ahí animándonos, como sus siervos, como sus hijos, como sus hermanos en Cristo, como copartícipes de esa herencia, pero también como colaboradores de su reino. Sigan adelante. Que a pesar de que Él va a la cruz, y nosotros sabemos que estos tiempos no son fáciles, Él nos está diciendo, no pierdan el enfoque. Recuerden cuál es el objetivo. Y allá nos veremos todos juntos, pero mientras tanto, no dejen de hacer la obra. Esto ha sido todo, mis queridos hermanos. Gracias por su participación, por este tiempo chévere. Cualquier pregunta, inquietud, ahí tienen al hermano Gerardo, al hermano Eri, por favor.
Muy bien, esto ha sido todo, mis hermanos. Hasta ahí terminamos este capítulo 10. Si quieren acotar algo, si quieren comentar algo de lo que hemos estudiado en esta noche, es bueno escucharles. ¿Tienen alguna pregunta? Bienvenida sea. Y animarles siempre a seguir adelante. Tengo una pregunta, no, mentira. Estábamos ahorita conversando con Vero un poco eso, y me trataba de imaginar la situación en este caso del ciego, ¿no? En este caso de los dos ciegos. Y me ponía a imaginarme cómo era esa situación, pues, ¿no? Cómo posiblemente fue. Entonces dice que ellos estaban al lado del camino, dice el texto, ¿no? Y que oyeron que Jesús venía. Y obviamente son personas ciegas. No pueden visualizar exactamente dónde está Jesús, pero saben que está por ahí. Entonces, en su ceguera, al tener esa desesperación por acercarse a Jesús, ¿a cuántos no habrán golpeado? ¿Cierto? Sí, seguro, o sea, porque, o sea, no ven y están tratando de buscar y algo así, ¿no? O sea, como que no ven y de casualidad, pues así, ¿no? Empujando. Y también gritando, porque no saben exactamente cuán lejos o cuán cerca está Jesús. Entonces, me ponía un poco en esta situación y también me hacía reflexionar. De repente, en algún momento, nosotros hemos podido ser como esa multitud que los mandaba a callar porque los incomodaba. Me ponía yo a meditar en ese sentido, ¿no? Porque las personas, o sea, no, obviamente, no con mala intención, pero por ver por ellos mismos como que, ¡oh, qué incómodos estos!, ¿no? Nos golpean, nos gritan prácticamente en el oído. O sea, y es como que en mi caso, yo me ponía en ese momento a meditar si de repente en algún momento yo también he podido actuar como esa multitud, ¿cierto? Que porque estas personas que estaban buscando a Jesús y que eran incómodos, en vez de simplemente redirigirlos, a veces como que uno también, de repente uno ha podido actuar de esa manera, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo me ponía a meditar en este momento sobre esta historia, hermanas. Muchas gracias, hermanito. Sí, sí, realmente es para meditar en qué posición a veces estamos, porque podemos pasar cualquiera de las dos. A veces también podemos estar como ciegos y gritándole a nuestro Señor Jesucristo que pueda abrir nuestras vistas. O poder estar incomodando la vida o la labor de otra persona que quiere salir a predicar o animarse o cualquier cosa que se pueda presentar. Sí, podemos estar de verdad en los dos lugares. Y es ahí donde nos anima la palabra de seguir con ese enfoque. Gracias, hermano Gerardo. Muy bueno. Muy bien. Mano Freddy, ¿algo que decir? Mano Julio, Mano Eri, Mano Ceci, Mano Vería. Yolanda tiene una pregunta también. Hermanito, yo no me quedó claro que en los otros evangelios hablan de un ciego y en Mateo hablan de dos ciegos. ¿Usted qué investigó? Sí. Algo importante que pudimos rescatar de justamente investigando, porque la Biblia solo lo presenta tal como es. Y justamente en primera instancia, Mateo es apóstol de Jesucristo. Se le da más veracidad a esa fuente fidedigna. Él vio lo que sucedió, pero también le presenta una idea a la audiencia judía. Recordemos que los receptores del libro de Mateo son judíos. Le está presentando a esa audiencia a un hombre que es el enviado, el Mesías, para rescatar a un grupo de personas, no solo judíos, porque él dice que de ambos pueblos hizo uno, y que justamente esta enseñanza de estos dos ciegos, porque pudieron haber dicho, Jesús sanó a dos ciegos cuando venían en Jericó, por Jericó, entrando o saliendo, ¿sí? Entonces, pero la enseñanza va mucho más allá y más profunda. Jesús, Mateo quería presentar a un Jesús que quitaba la vista a dos grupos, tanto judíos como gentiles, para que puedan ver con ojos espirituales. Y lo que vemos en Lucas
Recordemos que Lucas es gentil, ¿sí? Recordemos que Lucas no fue un apóstol, él recaudó información de muchos lados. Y justamente es ahí donde vemos el contenido. Marcos viene y escudriña, y justamente Marcos es el que da el nombre, los pone específicamente de quién, cómo se llaman y hijo de quién. Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces, hay muchos comentarios sobre este contexto que se presenta aquí, pero justamente están ahí porque es palabra de Dios y el enfoque principal es lo que Dios traía a través de todos estos milagros. Servicio, rescate por muchos al dar su vida y querer presentar a un Jesús como el Mesías, el enviado, la promesa. Ese era el enfoque de estos libros. Realmente la audiencia que recibe como Lucas y Marcos, que son otra audiencia diferente, se les hace fácil decir, ya, fue el Señor Jesús. Y chévere, él es una persona excelente, hizo muchos milagros, fue una persona buena. Y es ahí donde no hay tanta profundidad cuando los gentiles reciben esta enseñanza. Encuentran a un hombre bueno, Salvador. Pero cuando entra Mateo, va con una profundidad más a honda para sus vidas espirituales. Porque los judíos, recordemos cuál era su trasfondo histórico. No aceptación para los gentiles. Y es ahí donde Mateo necesita llegar a esa audiencia y justamente al escudriñar esto y mirando el contexto que presentan los eruditos, dan relevancias. Apóstol, fuente fidedigna porque él vio lo que sucedió y lo presenta como dos ciegos. Propósitos espirituales. Si Gerardo y Eri quieren ampliar ese panorama, sería bueno. Sí, son estas cosas que a veces presentan los incrédulos como prueba para decir que no es verdadero. Pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Si ustedes miran los textos, va a decir que era una gran multitud. ¿Ya? No era poca gente, así que estaban empujando a los pobres ciegos, tal vez estaban empujando a los mismos discípulos que iban con el Señor, sus apóstoles le estaban empujando, separando, y cada uno va a contar desde su perspectiva qué es lo que vio. Mateo lo cuenta así, a lo mejor estuvo más cerca de Jesús y tal vez le llamó la atención que llamaba hijo de David, y él lo registró así, inspirado por el Espíritu Santo, le ayudó a recordar lo que él vio, ¿ya? Y tal vez Marcos, que dicen que tuvo el relato de Pedro para su evangelio, y Lucas, que recogió de varias fuentes, tuvo también ese mismo enfoque. Lo que quiero decir aquí, que los que vieron eso, lo tomaron de distintos ángulos. No sabemos, porque a nosotros se nos imagina que todos los discípulos andaban como en las películas, detrás de Jesús y todos bien ordenaditos. ¿Quién sabe con esa multitud dónde estaba cada cual? Y cada cual lo registró como lo vio. Me gusta un argumento que pone un escritor que se llama Lee Strobel. Yo no recuerdo si es en el caso de Cristo o alguno de otros sus libros pone el siguiente argumento, que está en una de las películas de Dios no está muerto, que citan a un señor que era experto en interrogatorios. Y lo ponen ahí en el estrado y le empiezan a preguntar el abogado que era contrario a las creencias de Dios, y le dice, ¿y qué opina usted de esto que los testimonios de este y de esto otro no concuerdan? Entonces el Señor preguntó que lo haya muy verídico. Y la razón que dio fue que cuando nosotros investigamos algún hecho, recopilamos toda la información de los testigos y todos van a ver de distinto ángulo lo que vieron, y eso es correcto, porque eso nos corrobora que están diciendo la verdad. Si nosotros encontramos que todos los testigos dicen palabra por palabra lo que vieron,
nosotros llegamos a la conclusión que están mintiendo. Entonces, yo cuando leo eso, yo me doy cuenta que cuando leo los evangelios, me doy cuenta que el testimonio que está ahí es verídico. Entonces el abogado le dice, ah, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, entonces invalido su testimonio. Pero lo que él después le dijo, el problema está que cuando yo creí eso, no era cristiano. Pero cuando lo leí me di cuenta de eso. Bueno, el punto es este, que no esperemos detalles exactos de los distintos relatos, porque lo vieron desde su perspectiva y de donde estaban. No tenemos todos los detalles para decir, mira, Marco estaba más cerca que Jesús y los otros estaban tal vez más lejos porque la multitud los apartó o porque iban más atrás. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo les ayudó a recordar lo que necesitaban transmitirnos a nosotros. Tal vez fue eso. Yo no tengo toda la explicación, pero es una de las explicaciones, como dijiste tú, que van a dar para por qué hay esas cosas. Yo tengo una pregunta. Estaba pensando y me entró la curiosidad, uno como madre se piensa, se quiere lo mejor para los hijos. ¿Qué le llevó a la mamá de Juan y del otro apóstol a pedir a Jesús lo que pidió para sus hijos? ¿Qué cree usted? Lo mismo que usted quiere para su hijo, a eso lo lleva, querer lo mejor para sus hijos. Usted, hermana, nos ha dado la respuesta. A veces nos entra la curiosidad como padres, querer lo mejor para nuestros hijos, pensando que es lo mejor. Justamente un argumento de una persona, ¿para qué? Tiene un buen punto, y dice, a veces queremos que nuestros hijos no sufran. ¿Sí? Ese es el pensamiento como padres. Pero justamente nosotros, ¿cómo fuimos criados? ¿Y cómo nos formamos en el sufrimiento? Pudimos ser personas. Pero nosotros, al privarles a nuestros hijos de los sufrimientos que van a poder experimentar, puede ser que cuando estén en casa no sufran tanto que cuando van a ser, dice uno, independientes. Van a tener que tomar sus propias decisiones. Y es ahí donde ellos van a aprender a crecer, a poder sobrellevar la responsabilidad y la irresponsabilidad que hay en sus vidas. Pero van a tener que sufrir para crecer. Y justamente me gustó bastante y lo estuve analizando y es verdad. Y ella quería, como madre, que sus hijos no sufran. Y por eso quería, porque al estar a la diestra de Jesús y a su izquierda su otro hijo, es decir, que iban a tener un puesto eminente y que todo lo que ellos han hecho iba a tener una recompensa. Es decir, que iban a tener algo hermoso después de toda esta labor que han hecho. Pero porque en punto, como vemos ese trasfondo, lo único que sabemos que ella está hablando aquí en el contexto de que dice el versículo 20, ¿no? Del capítulo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Entonces, puede ser que ella no tuvo más hijos y ellos eran el sustento, el resguardo, el apoyo de esa familia. Al momento que ellos se ausentaron, porque eran hermanos, recordemos que ellos son los hijos del trueno, recordemos que al momento que se ausentan, la casa queda desatendida. Pero es hermoso porque están en una gran labor, no están haciendo algo incorrecto, no están robando, no están maltratando, no, están en algo hermoso, porque están con el maestro, el Mesías. Y eso es algo honroso. Pero la madre se preocupa, ¿qué tendrán después? Y por eso es que viene también en la pregunta del apóstol Pedro, cuando vemos en el capítulo 19, el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Siempre cuando uno hace una labor, anhela una recompensa. Entonces para esa madre posiblemente quería algo bueno para sus hijos a futuro. Pero como padres siempre queremos lo mejor. Siempre queremos lo mejor. Pero el sufrimiento forja el carácter de la persona y lo hace más ser humano.
sensible, consciente, justo, bueno. Y eso es lo que les está presentando Cristo. Yo sé que sí van a poder conllevar esa amargura y la van a pasar. Yo sé que ustedes van a poder sobrellevar los sufrimientos y los van a padecer. Y eso los forjó. Algo hermoso que vemos a Jesús es que cuando ya está siendo crucificado, a Juan le deja la tutela de su mamá. ¿Sí? Vemos cómo Dios lo fue forjando y lo fue encaminando a una vida mucho mejor. Pero como madres y padres, hermanitas, siempre vamos a anhelar lo mejor para nuestros hijos. Pero a veces en este camino ellos también van a tener que aprender a sufrir para forjar sus vidas, sus caracteres y anhelar qué es lo que quieren aquí. Eso, hermanita. Sí, una vez leí que en ese mismo anhelo, en ese mismo deseo de los padres de hacer lo mejor por sus hijos y que ellos obtengan siempre lo mejor, a veces el ser humano comete muchos errores, ¿no? Y hay una imagen que es muy típica, creo que en muchos hogares, ¿no? Si el hijo, pues supongamos que en una casa no haya suficiente alimento para todos, la imagen normalmente que siempre se tiene es de la madre dejando de comer para darle al hijo, ¿no? Y al día de hoy, pues, ya justamente en esa lectura que estaba teniendo, manifestaba que es una de las peores cosas que la madre puede hacer por el hijo. Porque dentro de todo le está enseñando que lo importante es él, no los demás. Decía este libro que lo ideal que es el pan que hay, partirlo en dos, para que justamente él aprenda que el único importante no solamente es él, sino que la madre también es importante, ¿no? Y eso a veces, esa actitud que viene obviamente con amor de parte de los padres, muchas veces lleva a una mala enseñanza, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces en los hogares sucede que los hijos crecen con ese entendimiento de que los importantes son ellos, ¿no? Cuando hay la última presa de pollo, esa es mía, tenga. No se pone a pensar si los demás quieren o no quieren. El último pan, ese es mío, tenga. Y después cuando ya son grandes y llegan a su matrimonio, ese es mío, tenga. No, tampoco, pues ya no, ya, ¿cierto? Y eso, ¿de dónde empieza? Muchas veces en esas buenas intenciones, como estábamos viendo aquí de la mamá de los hijos del trueno, ¿no? Esas buenas intenciones, pero que a veces no han sido tan buenas, ¿no? Entonces, esa cosita me llamó la atención y quería comentarles también. Gracias, hermano Gerardo. Sí. No, y siempre pedimos sabiduría para poder direccionar bien a nuestros hijos. Y justamente siempre recordar que nuestros hijos son el reflejo de los padres, de lo que hemos inculcado, lo que hemos enseñado en casa. Eso es, mis hermanos. Hermano Julio, está por ahí, ya se fue a dormir. Está comiendo. Está comiendo. Ya No, sé. por aquí estoy escuchando, estoy. Ya sé por qué apagó la cámara, está comiendo. No está, sino que quería buscar unas cositas, entonces. Invite. Está bien. No. ¿Qué fue? Hermano Julio. Dígame. Hermano Julio, acá límpiese un poquito. Ahí. Aquí. Ahí, justo, ahí está. Buen provecho. Está bien. Bueno, sobre todo la verdad, las enseñanzas muy buenas, como dice el hermano, cada mensaje nos da un pensamiento lógico de las cosas que tenemos que hacer, porque por lo general siempre, si nos damos cuenta, en cada versículo que nosotros leemos y captamos, nos damos cuenta que hay un mensaje muy, muy lógico, ¿no? Muy breve. Como nos dijo el hermano, pues el mensaje de que la madre quería lo mejor para su hijo, los mensajes claros de que cómo ser salvo, quién iba a ser salvo. Entonces, tenemos un criterio lógico de que realmente lo que estamos haciendo, ¿sí? Del camino que vamos, al final vamos a tener un regalo, un premio, como nos dice Jesús, ¿sí? Que realmente para ser servidos hay que servir, obvio.
Esa es una enseñanza lógica, como dijo el hermano, ¿no? Que si tenemos los niños y si tenemos un pan, enseñarle a compartir, como nos dice Jesús en cada escritura que hay que compartir, hay que aprender a servir para ser servido, ¿no? Y eso es una enseñanza muy, muy linda que nos da y de reflexionar, ¿no? Para nuestra vida, sí, hermanito. Reflexionar para que el día de mañana podamos hacer las cosas correctas, ¿sí? Amén, hermano Julio. Que Dios me lo bendiga y buen provecho. Gracias. Buen provecho por lo que nos hemos alimentado espiritualmente. Gracias. Ah, claro, igual para todos, hermanito. Buen provecho. Hermana Roxana, ya está haciendo de mí el niño, disculpará que le hacemos bulla. Aquí estoy. Lo que pasa es que me tengo que tapar a veces. Está bien. ¿Qué vio usted ahí del estudio? ¿Qué le llegó? No, me gustó mucho lo de lo que estaban hablando sobre la crianza de los niños, que hay que enseñarlos a compartir en vez de verdad darles todo ello. Ana también quiere decir algo. ¿Cómo está? Bien, Canita. A te están esperando. Hola, ¿cómo están? Un gusto, Escuchando aquí también las anécdotas y escuchando la experiencia del hermano Gerardo, que hoy casualmente leí algo así parecido, examinando así en Facebook, en una página de mamás y eso, ¿no? Y decía una experiencia así como la que dice el hermano Gerardo, que dice, es un muchacho que el papá siempre le crió o sea, trabajó de herrero siempre, toda su vida, y le pagó los estudios a su hijo para que se graduara y fuera una persona estudiada, pues, y profesional. Pero cuando fue a buscar trabajo, el jefe le dijo, ¿usted ayudó alguna vez a su padre en la herrería o algo? Y le dijo que no, su papá nunca lo dejó y su papá siempre quiso que estudiara y se preparara. Y el Señor le dijo, mañana vuelva, hoy lávele las manos a su papá y mañana vuelva. Y me dice que sintió. Y el muchacho en lo que le lava las manos a su papá le dice que vio los morados, las cicatrices y vio todas las cosas, o sea, que con los años dejó en las manos de su papá todo eso. Y el muchacho al día siguiente, cuando regresa el jefe, le dice que eso le había enseñado a valorar lo que sus padres habían hecho por él y todo lo que sus padres compartieron con él, y que hicieron, pues, que entonces que de aquí en adelante le iba a valorar y iba a ponerse en el lugar de cada persona y a valorar, pues, todas esas experiencias que los padres hacen por uno. Gracias, Anaí. Sí, muy lindo. Realmente, los padres siempre queremos lo mejor para los hijos. Gracias, hermana Ceci, por esa pregunta, muy buena. ¿Sí ve cómo nos hace razonar? Muy buena. Excelente. Sí, ¿no? Y en realidad, las escrituras hablan muy lindo sobre ese tema y nos brindan, primero pide Dios que nosotros le demos las herramientas a nuestros hijos para que ellos se puedan defender. Nosotros no vamos a estar para toda la vida, pero lo que nosotros le podamos enseñar e inculcar a nuestros hijos es lo que se cumple la palabra. Instruye al niño en su palabra o en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, es hermoso y es más hermoso cuando uno lo lleva a la práctica. Y a futuro uno puede ver reflejado ese esfuerzo, ese sacrificio que uno, en vez de dedicar tiempo a otras cosas, se la dedicó a sus hijos. Y justamente buenos puntos del hermano Gerardo, de Anaí, de que si hay necesidad que le aprendamos a enseñar, que le enseñemos a nuestros hijos que no solo nosotros pasamos necesidades como padres o como adultos, sino que en ese momento todos pasamos necesidades como familia. Si somos 3 integrantes, 4 integrantes, 5 integrantes, los que haya, todos pasamos necesidades. Y eso nos va a enseñar a ser equitativos con ellos y a enseñarles un gran ejemplo. Que vamos a estar aquí en las buenas y en las malas,
pero juntos, apoyándonos y salimos adelante en el Señor. Eso es, mis hermanos. Muchas gracias por su fina atención, muchas gracias por sus aportaciones. Que Dios me los bendiga en esta linda noche. Vamos a pedir a nuestro hermano Julio que por favor nos despida en una oración. Y antes que todo, pues vamos a poner en una hojita, hermano Julio, tener en su mente las peticiones para poder orar y poder despedirnos. Ok, mi hermanito. A ver esas peticiones para que empecemos. Bueno, yo de mi Pues, parte, hermanito, agradecerle a Dios por la forma como Él ha ido obrando en mi salud, en mi cuerpo, y realmente estoy muy agradecida con Él. Cuando salí del hospital, hasta lágrimas fueron, porque Él sabe, realmente sabe cuánto he estado pidiéndole, qué es lo que he estado sintiendo y todo en mi cuerpo. Pero yo le quiero agradecer a Dios. Y a la vez también sé que me ha ayudado en mi fe muchísimo y sé que me va a seguir ayudando también en mi vista. Eso quería compartir, hermano. Amén. Gracias a todos por sus oraciones también. Amén, hermana Verita. Amén. Amén. Por mi esposita, por Ceci, por sus dolores de cabeza, para que le vayan pasando. Amén, Eri. Vamos a seguir orando por eso. Marta Yaguachi. Hermano Julio, también le molesto ahí con la mamá de la hermana Mari, Marta Yaguachi. Tiene COVID. Sí, es una señora, la mamá de la esposa de Francisco Torres. Tuvo que viajar urgente de Manta a Huaquilla. Su mamá es una persona de edad y tiene leucemia. Diabetes. Tiene diabetes. Diabetes. Pero aparte de todas esas dolencias, tiene el COVID. Y aparte de todo eso, está con oxígeno. Y el doctor ya dictaminó en su conocimiento, en lo que pueden reflejar los equipos, que no pasa de esta noche o mañana. Entonces, sí pedimos sus oraciones para que Dios sea quien les dé la fuerza a la hermana Mari, que pueda ir con bien y pueda, pues, ver en qué puede ayudar y que si Dios tiene el control y si le quiere dar la vida para que pueda reconciliarse con él, o si es su hija, pues, que tenga el control él en todo esto. Y también por el hermano Ángel Pilataxi, por favor, y por su tratamiento. por sabiduría, hermano César. Julio César. Y no nos olvidemos de seguir orando por los embarazos que están todavía, la hermana Confort y la señora Irma, para que todo salga bien, ¿sí? Y que vengan otros bebés hermosos como ese que estamos viendo ahorita aquí. Ok, ya listo. Entonces estamos listos. Ok, hermanos, inclinemos nuestros rostros para pedirle estas peticiones al Padre Todopoderoso y que Él haga su voluntad. Oremos. Dios, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, usted que es grande en bondad, grande en amor, reconocemos esta noche y todos los días este gran amor y ese gran poder que usted tiene hacia nosotros. Padre, agradecerles una vez más a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, por la salud que usted ha ido obrando en la salud de la hermana Vero. Gracias, Padre bendito, porque nos damos cuenta y la hermana Vero se da cuenta y que está evolucionando con manera efectiva y que usted ha ido obrando en su vida, Padre, como lo ha hecho en cada uno de nosotros, Padre. También, papito lindo, pedirle por los matrimonios, Padre, también por los embarazos que en este momento están pasando, Padre. Sabemos que usted está obrando en cada uno de estos embarazos, Padre, porque siguen llegando ángeles y servidores, Padre. También, Padre, por esta mujer, usted conoce muy bien el bienestar de ella, conoce muy bien la salud de ella, Padre. Sabemos que ella está enferma y que esta hermana, su hija, está viajando para poder encontrarse con ella, Padre. Sea usted llevándola con bien
y que todo lo que haga, Padre Celestial, que usted sea como médico por excelencia, doctor por excelencia, para que esa enfermedad sea correcta, sea curada, Padre. Sabemos que estamos pasando por dificultades de esta pandemia, pero que gracias a usted estamos bien, estamos con salud y lo seguimos agradeciendo, Padre. También le pedimos, Padre, por la salud de la hermana, la esposa del hermano Eric, que está con dolor de cabeza, Padre, sea usted aliviando, Padre, y que pueda acostarse, Padre, y levantarse sin dolor, Padre, para que ella pueda hacer sus cosas con mayor tranquilidad. Padre, también esta noche te pido por la salud de mi esposa, también, Padre, por el alma y la vida de mis suegros, Padre. Sé, en este momento están pasando por dificultades muy difíciles mis suegros, Byron, la señora Neira, Padre, te pido por ellos. Sea usted tocándole su corazón, Padre, esta familia Paredes Hurtado, Padre, para que las cosas puedan solucionarlas, Padre. Señor, también por la salud de mi abuelo, Luis. Sé que está pasando por momentos que gracias a usted ha estado obrando en él y que en este momento está mejor, Padre. También, Señor, por cada uno de la vida de cada uno de los hermanos aquí en esta Iglesia de Cristo, por aquellos hermanos que por circunstancias no se han podido reunir, también por ellos, sea usted guiándoles, Padre, protegiéndolos, Padre, y que aquellos también que se han alejado de su palabra, de su amor, Padre, sea usted tomando y enviando instrumentos, Padre, como siempre lo ha hecho, para que estos hombres o mujeres que se han alejado de su palabra puedan ser tocados su corazón, Padre, y puedan regresar, Padre. Porque como el Hijo pródigo, Padre, usted siempre está, sus puertas están abiertas para cada uno de sus hijos, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que usted nos ha entregado día a día, por permitir estar aquí esta noche, reunidos, recibiendo de su palabra, alimentándonos de ese alimento espiritual, Señor. Y también bendecir a cada uno de sus hogares que se van a servir de ese alimento para el cuerpo. Bendiga ese alimento, que sea próspero para ellos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús dejamos cada una de estas peticiones en sus manos, Padre, como siempre, para que se haga su voluntad y no la nuestra. Padre, te agradecemos y glorificamos su nombre. En nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén.